gracias. Buenas tardes a todos. Un gusto volver a participar de una jornada de FUCREA en modo presencial, digamos. La idea de la presentación es poner en valor la planificación de la diversidad dentro de un sistema de producción, y hablamos de diversidad, una forma diferente de decir rotación y quiénes componen esa rotación. Hubo un mensaje de texto que apareció en la pantalla que decía que otra vez más de lo mismo y seguimos, y al último lo único nuevo que hay es la variedad, que medio que me pegó, porque siempre me preocupo de tratar de reforzar algunos mensajes, pero no me gusta decir siempre lo mismo. Y cuando armé esta presentación, que en principio la iba a dar Santiago Álvarez, pero Santiago está cubriendo otro kiosco que hay armado en el norte en una jornada de AUCID en Quebracho. Traté de ordenar algunas ideas y buscar la información que me permitiera dar el mensaje que quería dar, que es valorar de alguna manera aquello que todos sabemos que es importante, porque los números lo muestran, porque el mensaje del valor de rotar siempre está, pero que después a la hora de tomar las decisiones a veces los dejamos de lado o no tenemos bien claro cuánto valen. Entonces, mucha de la información que les voy a presentar en realidad es información que ha generado el propio movimiento CREA. Algunas de las transparencias que les voy a presentar son información procesada por el propio equipo de asesores de FUCREA, y otra que procesamos nosotros en un convenio que tenemos de Facultad de Agronomía con FUCREA en un proyecto de investigación sobre diseño de sistemas de rotaciones que tiene el financiamiento de la ANI y que tuvo antes un financiamiento por Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria de Línea. Así que, bueno, el repaso que vamos a hacer es, primero, remarcar 3 procesos que caracterizan la intensificación del uso del suelo asignado a la agricultura recientes, porque hacemos muchas veces historias de periodos largos, vamos a mirar un poco el corto plazo, y que lo vamos a referir a el cambio en la superficie, los cultivos que integran la secuencia y la evolución de los rendimientos. El cambio de la superficie lo miramos para un periodo que va del 2015 al 2019. Esto está construido a partir de imágenes satelitales en los cuales identificamos el uso del suelo del departamento de Colonia, Soriano y Río Negro del 2015 al 2016. En este caso la imagen muestra cultivos de verano y muestra ahí en los colores dónde está el maíz, la soja de primera, la soja de segunda, en fin. La diferencia es del 2015 al 2019, hay 300.000 hectáreas menos de agricultura, asignados a la agricultura. Si ustedes ven los colores muy fuertes, se siguen manteniendo en la zona más agrícola, y en aquellas zonas un poco menos afectadas a la agricultura en la actualidad son las que perdieron mayor cantidad de superficie. ¿A dónde fue esa superficie? Esa superficie la identificamos como, se mencionó hace un rato, si hay agricultura que se va a sembrar sobre praderas es porque se hicieron praderas. Bueno, entre el 2015 y el 2019, toda esa área que está pintada en verde es área que antes del 2015 estaba siendo sembrada con cultivos anuales, particularmente con soja, y que entre el 2015 y el 2019 pasó a praderas. Obviamente que estos no son praderas de primer año, son las de primero, segundo, tercero, están todas acumuladas. ¿Y qué superficie se sembró con praderas? Bueno, acá lo que está agrupada, estos colorcitos, en superficie en praderas, en soja de primera y en soja de segunda, sobre 3 categorías de capacidad de uso del suelo definidas por Molfino. Las tierras de uso agrícola-ganadero, las tierras en verde, las tierras principalmente agrícolas en rojo, y lo que son las tierras frágiles, de uso agrícola limitado. Y como vemos, acá es donde está la mayor parte de los puntos verdes, se fueron a las tierras frágiles. En las tierras frágiles desapareció la mayor parte de la soja de primera y no hubo muchos cambios en la soja de segunda. Quiere decir que de aquellas 300.000 hectáreas que desaparecieron, alrededor de 210.000 hectáreas pasaron a esa composición de praderas. Quiere decir que se redujo la superficie agrícola sobre los suelos frágiles y pasaron a rotar con praderas. Capaz que son algunas de las que están volviendo hoy, no sé, porque este trabajo lo terminamos en el 2019.
Pero en principio el desafío grande, el año pasado con los precios que se manejaban, es que esto no se revirtiera de manera irracional. Bueno, ¿qué otro cambio ha habido en el uso del suelo? En el uso del suelo en ese periodo también, del 2014 al 2019, si miramos la línea de superficie agrícola total y miramos el invierno, vemos que el suelo en barbecho ha bajado drásticamente, hay cada vez menos superficie en barbecho invernal. Si tomáramos el 2011, era el 60% de las 1.200.000 hectáreas que se sembraban en ese momento eran barbecho invernal descubierto. Hoy estamos en torno a las 100.000. Y el otro componente importante que ha aparecido es, hay cultivos de renta, de invierno, y hay cultivos de servicio. Y hasta en el 2016-2017 se sembraron más cultivos de servicio que cultivos de renta. Y si ustedes ven, uno sube y otro baja, quiere decir que la superficie de invierno se está sembrando con trigo, con cebada, con canola, con carinata o con cultivos de servicio. Pero realmente ha cambiado la forma en que se usa el suelo en invierno, que era el resto de lo que estaba saliendo de lo asignado a cultivos de verano. Obviamente la imagen de esto es en verano mayoritariamente soja, ha crecido un poco el maíz, pero bueno, el punto importante es en principio que hay una reducción importante del área de invierno y entonces si tomamos el mensaje que nos hizo Andrés Berger de doble cultivo, capturar la máxima radiación, usar de manera más eficiente el agua y la radiación, en realidad la trayectoria reciente de los sistemas agrícolas han ido en esa dirección. Hay que ponerle ahí arriba productividad, pero la dirección parece que ha sido la correcta y apunta un poco a aquellos conceptos que marcó Andrés en la presentación de él. ¿Qué otra cosa importante ha pasado? También a partir de los rendimientos de las charlas de FUCREA, esto lo saqué de la jornada del año pasado, y hoy se confirmó para soja, digamos, se puede ver una tasa de incremento de rendimientos. O sea que todo este cambio en el uso del suelo se está manifestando en un incremento de la productividad. Puede ser que hoy me haya levantado un poco más optimista que otros días y por eso estoy mostrando las cosas que aparecen como todas buenas, pero vamos a ver cómo sigue la cosa. Pero en principio ha habido un cambio en el uso del suelo asociado a un incremento de rendimiento. Así que el otro componente que decía Andrés, además de usar bien la radiación, la lluvia, hay que transformarla en productividad, va también en la dirección que queríamos o que desearíamos. Y si bien puede haber una brecha todavía de rendimiento importante a capitalizar, que podemos ver después, en términos generales parece que los cambios van en la dirección de lo que queríamos y no como hace unos años que veníamos a decir que todo venía mal. Bueno, entonces el otro componente es que hay una mejora de rendimientos. Quiere decir que el sistema se ha intensificado el uso del suelo que está bajo agricultura. Mayoritariamente hay doble cultivo, ese doble cultivo, algunos de ellos no se cosechan, pero está sembrado siempre mayoritariamente la superficie asignada a la agricultura. ¿Cuánto hay de cultivo de servicio, cuánto hay de cultivo de grano de invierno? Lo define en medio que la relación de precios. Eso es lo que termina definiendo. Ahora, la intensificación del uso del suelo a nivel general se construyó en los últimos años sobre la base de un paradigma importante de la agricultura que es no laborear y rotar cultivos. Bajo la implementación de estos dos conceptos, no labranza y rotación de cultivos, uno debería esperar, según este paradigma desarrollado en los últimos 20 años, que no haya impactos negativos en la fertilidad del suelo, en la condición física del suelo y por tanto no haya impacto negativo en la productividad. Hemos discutido durante muchas oportunidades que este paradigma se cumplió nada más que en el 50%, porque una altísima proporción de la superficie pasó a no labranza, pero la rotación de cultivos no se implementó, o sea que se implementó la mitad de ese paradigma. Y bueno, ¿qué pasa entonces con el impacto que pueda tener eso en el rendimiento y en la productividad a lo largo del tiempo? Entonces, rotación y rendimiento, ¿cómo se ata ese nudo o se desata ese nudo? Históricamente para nosotros hablar de rotación es rotar pasturas con cultivos.
Hoy rotación la manejamos como diversidad del sistema de producción. La pueden componer diferentes grupos funcionales de cultivos que generan un impacto en el sistema. Y para ello, para tratar de desatar este nudo, vamos a tratar de diferenciar los efectos que la rotación o la diversidad del cultivo genera en el corto plazo de aquellos que se pueden generar en el mediano plazo. Y los efectos de corto plazo son los que preguntaba el mensaje de texto que apareció en la pantalla. ¿Qué es el efecto antecesor? Bueno, cuando hablamos de los efectos de corto plazo, hablamos del efecto antecesor, pero también hablamos de efectos del mediano plazo. Y cuando hablamos del mediano plazo, hablamos del diseño del sistema de cultivos. Cómo se compone la rotación, si se laborea, si no se laborea, cómo se recupera la fertilidad o cómo se maneja la fertilización. Todo eso está componiendo la diversidad del sistema de producción. Entonces, si vemos los efectos de corto plazo, hay mucha información que hemos mostrado de los experimentos, de lo que son los efectos negativos de sembrar trigo sobre trigo, cebada sobre cebada, pero preferí mostrar los propios datos del movimiento CREA. Y esto también está tomado de las presentaciones del año pasado, en los cuales se valora en kilos de trigo el efecto del antecesor. Algo que ya comentamos hoy también en la presentación de hoy. Entonces hay efectos negativos cuando el trigo se siembra después de trigo soja o de cebada soja. O sea que el problema viene del invierno anterior. Porque cuando lo comparamos contra hacer soja de primera, que significa el invierno anterior no hubo nada, los efectos son positivos. Y si hay soja de primera y hay un cultivo de cobertura en invierno, más vale que no sea de gramínea. Eso es lo que muestra el efecto antecesor sobre el trigo, y acá está cuantificado en kilos. Y de hecho entendí que en la presupuestación que vos mostraste, estas diferencias están contempladas en los márgenes. Entonces hay un efecto antecesor de invierno sobre el cultivo de invierno que vamos a sembrar. Es algo similar a lo que sucede en cebada, casi que el mismo comportamiento que en trigo. Y como esto ya se discutió, vamos a pasar relativamente rápido. También hay el efecto en soja, y en soja habría que sembrar soja después de maíz. El efecto maíz es muy importante. La tendencia general en todos los años es que soja después de maíz es el mejor antecesor. Y si hacemos soja después como cultivo de segunda, colza es el mejor antecesor. Entonces ahí están los efectos antecesores. Ahora, cuando miramos la proporción de superficie sembrada con cada uno, no nos dan las cuentas. Tenemos que tomar la decisión y armar el mejor puzzle posible, pero las cuentas no nos dan para armar el mejor puzzle posible, porque las proporciones no permiten armar el mejor puzzle posible. Pero yo diría que el resumen que me hice estudiando esta información ayer de tarde es que sembrar trigo o cebada después de soja de primera sería lo mejor, y en lo posible la soja de primera después de un cultivo de cobertura invernal que no haya sido una gramínea. Eso tendría que ser un poco el foco a seguir. Sembrar soja de primera después de maíz y sembrar soja de segunda después de colza. Macanudo. Así que ahí tenemos un problema. Sembrar solo colza para lograr los mejores rendimientos de soja de segunda. Si colza es el mejor antecesor, tendríamos que sembrar solo colza. Sembrar el 50% de la superficie de verano de maíz para que el año que viene toda la soja la podamos sembrar sobre maíz. Esa sería la forma de capitalizar el efecto antecesor, porque si no, no nos van a dar las superficies. Y trigo o cebada, sembrarla después de soja. Pero ¿y cómo armamos el puzzle para que todo esto dé el efecto antecesor que queremos? Finalmente se termina diluyendo por las proporciones de áreas que hay. Y por tanto, mucha de la información que nosotros analizamos en los experimentos y en la base de datos que nos presentan de distintas formas, toma una chacra, un dato, y entonces cuantifica el efecto de los antecesores. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos el establecimiento y las distintas proporciones de cada uno de los cultivos? Sigue habiendo efecto de diversidad, sigue habiendo efecto sobre los componentes de la rotación. Los efectos de mediano plazo, de largo plazo. Muchas veces hemos hablado de que hay que mantener esquemas de rotación que mantengan las pasturas por el efecto pasturas. Y bueno, el año pasado creo, surgió el concepto aquel de las hojas despegadas, por tanto había hojas aterrizadas,
y las hojas despegadas estaban en las pasturas, cuando se sembraba después de pasturas de 1 a 5 años, y las penalizadas, aquellas que iban de 6 a 9. Quiere decir que si los mejores rendimientos de soja están entre 1 y 5 años, cada 5 años deberíamos volver a pastura, porque si no empezamos a penalizar el rendimiento de la soja. ¿Sí? Ahora, si sembramos soja saliendo de pastura, tenemos un rendimiento que no es el mejor, y eso alguna pista de por qué se daba eso se manifestó hoy. Esto en soja de primera y en soja de segunda, los mismos 300 kilos del efecto historia de chacra. Quiere decir que se sigue capitalizando el efecto en rendimiento de soja de rotar con pasturas. Y para capitalizar el efecto pastura hay que armar un esquema que permita capitalizarlo. Entonces el resumen sería: si los mejores rendimientos se logran en chacra de 2 a 5 años de agricultura, 5 sería el máximo de la fase agrícola dentro de una rotación que mantenga pasturas. Si alargar más, empieza a penalizar. Pero soja como cabeza de rotación no es la mejor opción, y en muchos casos tampoco lo es trigo. Bueno, ahí hay probablemente fallas de manejo que hay que resolver. Entonces, de nuevo, hay que armar el rompecabezas. Y si decimos vamos a rotar con pastura, ¿qué pastura? Hay distintas formas, le llamamos pasturas a cosas muy distintas. ¿Cuántos años de pastura? Es lo mismo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y por qué no? Algo que hace ya bastante tiempo yo llamé las pasturas en cuotas. Las pasturas en cuotas, los cultivos anuales que brindan el mismo servicio que una pastura, pero en lugar de estar durante 4 años, aparecen en 6 meses durante 4 años. Que esos son los llamados cultivos de cobertura, cultivos de servicio, qué sé yo. Deberíamos ponerlo en la cuenta cuando queremos intensificar el uso del suelo con agricultura, más allá de los 5 años que nos permite la pastura estándar, la de 4 años, esos 3 años, 4 años que todos conocemos. Bueno, entonces el efecto rotación de cultivo y la diversidad del sistema, si lo midiéramos en trigo, esto también es información a partir de la base de datos de FUCREA, pero es desde el 2014 al 2019, y identificamos dos ambientes distintos. Esto es para trigo. En un ambiente limitante que le llamamos, donde el máximo rendimiento al que se podía aspirar era el orden de los 6.000 kilos. Alguien podría decir, bueno, pero 6.000 kilos no es tan limitante. Bueno, pero se podría aspirar a más, 6.000 kilos sería el máximo, y lo que realmente lograron los productores en estos ambientes estaba en una media de 4, quiere decir que hay una brecha ahí, una diferencia entre lo que se logra y se podría lograr del orden de los 2.000 kilos por hectárea. Y los escalones que van generando la diferencia de rendimiento, el primero de ellos es la fertilización, el esquema de fertilización y dentro de fertilización nitrogenada. Aquellos que fertilizaron de manera deficitaria, en lugar de 4 sacaron 3, y aquellos que ajustaron la fertilización, en lugar de la media de 4, se fueron a 4.300 kilos por hectárea. Y para quienes ajustan bien la fertilización en los ambientes limitantes, agricultura continua contra rotar con pasturas generó 700 kilos de diferencia. El efecto pastura de la tradicional, 700 kilos de diferencia en trigo en ambientes de rendimiento limitado. Cuando el ambiente tiene mejores condiciones, mejores años, mejores chacras, donde se podía aspirar a 7.700 kilos como rendimiento máximo, los productores lograban 5.800, la brecha, digamos, anda más o menos en el mismo orden. También en este caso la fertilización nitrogenada era el elemento que jugaba como primer escalón. Pero debajo de la fertilización, en lugar de aparecer en la agricultura pasturas, siempre la diferencia la generó la rotación de cultivos. Entonces tenemos monocultivos contra rotación de cultivos. 800 kilos de diferencia. El sistema diverso contra el monocultivo. Monocultivo contra rotación de cultivos. 700 kilos de diferencia. Nuevamente la rotación de cultivo, pero la rotación de cultivos anuales frente a un sistema de agricultura que lo llamamos como monocultivo, porque, por ejemplo, hace trigo-soja todos los años. Entonces son 2 monocultivos, uno de trigo y otro de soja. Bueno, esos esquemas conforman estos rendimientos contra aquellos que tienen diversidad de cultivos. Trigo, soja, girasol, muy poco, sorgo, maíz, feterita. Todo lo que se pueda estar metido en el menú
de opciones que integra la diversidad del sistema de rotaciones. Entonces acá dentro de cada uno de esos escalones hay 700 kilos de trigo en juego, y cuando comparamos ambientes limitantes que rotan o no con pasturas contra los buenos ambientes, hay 1.500 kilos de diferencia entre un esquema y otro, por lo cual siempre mantenerse en el mejor ambiente forma parte de una estrategia de alto rendimiento. Seguramente aquellos que se fueron a pasturas en el esquema aquel que mostramos al principio forman parte mucho de esos ambientes limitantes. Entonces, sustituyendo el efecto pastura perenne, el camino de intensificación implementado en el pasado reciente siempre trató de borrar los efectos negativos de salirse de un esquema agricultura-pastura agregando nutrientes, agregando insumos, más herbicidas, más fertilizantes, más agroquímicos para borrar el efecto que tenían las pasturas. Y eso en principio se tradujo en esta gráfica, que también es el resultado de cómo fertilizaron los productores CREA en ese periodo. Acá están los años de agricultura después de la pastura y la cantidad de nitrógeno requerida siguiendo ciertas pautas de fertilización. Y claramente, en la medida que los esquemas se hacen más largos, más agrícolas, se requiere mayor cantidad de fertilizante siguiendo las pautas de fertilización actual. Quiere decir que el sistema en sí está generando una pérdida de capacidad de aporte de nutrientes, específicamente de nitrógeno, que se paga con incrementos en la fertilización. Ahora, la posibilidad de sustituir el efecto años de pastura que genera la pérdida de capacidad de aporte de nitrógeno, ¿existe? ¿Hay un plan B para esto? Y bueno, en principio, cuando usamos el servicio de incorporar nitrógeno en aquello que llamábamos las praderas en cuotas, podíamos poner, por ejemplo, en este caso, un trabajo hecho el año pasado en San José, produciendo cultivos de servicio que no se cosechan en el invierno y que generan un incremento en el aporte de nitrógeno, y ese es uno de los servicios que genera. Cubre el suelo y además genera el nitrógeno que se está perdiendo en ese sistema. Si lo miramos en este esquema, cuanto más produce este cultivo invernal, mayor cantidad de nitrógeno va a tener. En este caso lo valoramos en 35 kilos de nitrógeno por hectárea durante ese periodo de 5 meses de crecimiento, que en principio son los kilos que están faltando acá. La cuenta no es exactamente, las dos figuras no salen del mismo lugar, pero para tratar de entender cómo podemos ir armando esquemas de mayor intensidad de uso agrícola sostenido por la propia diversidad y la propia esquema de planificación del esquema de rotación o de secuencia de cultivo. Por tanto, cuando agregamos cultivos de cobertura, si los elegimos bien, no solo cubren el suelo y controlan la erosión y cumplimos con la ley, sino que además, si los elegimos bien, nos aportan diversidad en el sistema y nos brindan servicios adicionales, dentro de los cuales el nitrógeno es uno de ellos, y bueno, ustedes habrán escuchado ya o habrán visto ya muchos resultados relacionados a control de malezas o supresión de malezas, como otro servicio. Entonces, esto que en trigo lo vimos varias veces y es más o menos conocido, sucede igual en soja. ¿Qué sucede en soja? Que es el cultivo menos sensible a la pérdida de suministro de nitrógeno del suelo. El cultivo que finalmente parece como que cuenta último que el suelo se está degradando o que cuenta último que el sistema se va degradando en el mediano plazo. Bueno, para ello también estos resultados que les voy a mostrar son parte de la tesis de maestría de Santiago Álvarez. Lo que hicimos fue trabajar sobre una selección de 45 predios. Estos 45 predios tenían registrado el uso del suelo desde 2014 al 2019, potrero por potrero, cómo se conformó la rotación de cultivos, cómo fue el uso del suelo a lo largo de ese periodo, y terminamos armando una planilla de colores utilizando los distintos cultivos que ocuparon el espacio de manera espacial y temporal a lo largo de ese periodo en el campo. Esos 45 predios los agrupamos ahí por un modelo estadístico en el cual pudimos identificar 3 grandes grupos. Un grupo, toqué mal un grupo que está ubicado acá en este eje que separa el 0, o sea que tiene todos valores positivos, es un grupo que lo llamamos PC, es un
rota pasturas y cultivos. Un grupo que está por acá, que lo llamamos cultivos continuos C4, que son cultivos, agricultura continua, pero que incluyen maíz y sorgo en cultivos de verano e incluyen diversidad de cultivos durante el invierno. Y un cultivo continuo C3, que es alta frecuencia de soja. Estos 45 predios los pudimos ubicar en estos 3 grupos distintos. O sea que son 3 usos del suelo, intensidades de uso y esquemas de rotaciones diferentes. De esos 45 predios, elegimos 65 sitios representantes de esos 45 esquemas de rotaciones distintas y tratamos de ver qué variables del suelo podían representar esos sistemas de cultivo. Se midieron un cúmulo de variables, se eligieron las no correlacionadas que permitieran identificar mejor esos predios y de las no correlacionadas la de más fácil cuantificación. Y lo que pudimos identificar es un gradiente, una trayectoria de intensificación diferencial de estos predios que van desde la agricultura con pastura, pasando por la agricultura diversificada, yendo a la agricultura muy simple con alta frecuencia de soja. Y las variables de suelo que identifican estos sistemas de cultivo son el nivel de carbono del suelo y la conductividad eléctrica del suelo, que es la variable que resume los indicadores relacionados a los aspectos de fertilidad química. Todos estos están del lado de la derecha de esta línea del cero y esta elipse que está por acá está ubicada como los sistemas de agricultura que tienen alta frecuencia de cultivos, alta diversidad de cultivos dentro de la secuencia. Y todos los que están de este otro lado son los que tienen alta frecuencia de soja. Como estos ejes lo que separan es hacia la derecha se van a ir aquellos que tienen mucho carbono y hacia la izquierda los que tienen poco carbono, en realidad lo que están reflejando es esta trayectoria de intensificación diferencial de los sistemas agrícolas operados en esos 45 predios se reflejaron en calidades de suelo diferentes. Obviamente la historia es mucho más que el 2014, pero esto se confeccionó con la base de datos 2014-2019. O sea que hay efecto en la fertilidad del suelo. Ahora, en esos 65 sitios tratamos de medirlo en respuesta en kilos de soja. Y entonces acá lo que vamos a mirar es la brecha de soja en función del uso del suelo. Y lo que aparece aquí abajo son los años de agricultura continua, o sea, años después de la pastura, corregidos por la frecuencia de soja. Quiere decir, cuando solo tenemos soja, son 4 años de soja. Ahora si es soja, maíz, en realidad son 2 años de agricultura, de agricultura continua, está corregido por la frecuencia de soja. Y las curvas se muestran, son 2. La que está acá arriba es lo que llamamos el rendimiento alcanzable. Es el rendimiento máximo cuantificado en el campo, el 90% superior cuantificado en los campos que relevamos sobre cada uno de estos años de agricultura. Y como vemos hay una leve tendencia a caer ese rendimiento máximo. Y el que está en la línea de abajo es el rendimiento actual, o sea, el rendimiento logrado por el productor en cada una de esas chacras, y ahí se ve una respuesta negativa más fuerte que termina generando o reflejándose en los 3 grupos de sistemas de cultivo que habíamos identificado. Todas estas chacras que están acá corresponden a sistemas simples, todas estas corresponden a agricultura continua, que llevaban no más de 5 cultivos de soja o tenían hasta 7 u 8 años de agricultura continua, pero rotando con cultivos de maíz y sorgo en verano y alta diversidad invernal, y aquí están aquellos que rotan agricultura con pastura. La diferencia de rendimiento entre lo que se podría lograr y lo que se está logrando se va incrementando en la medida que aumentan los años de agricultura, particularmente con alta frecuencia de soja. Quiere decir que los años de agricultura ponderado por la frecuencia de soja, que cuando no hay soja hay otra cosa, quiere decir que aumenta la diversidad del sistema de producción, termina corrigiendo los efectos negativos de los años de agricultura. Quiere decir, sobre el suelo no es lo mismo años de agricultura diversa que años de agriculturas sencillas, simples.
Cuando los agrupamos por sistemas que rotan con pastura, contra agricultura continua, pasando de poco frecuente a muy frecuente de soja, ahí tenemos el rendimiento máximo, podría ser el mismo, obviamente está definido mucho más por la condición ambiental que por la condición de manejo, pero el rendimiento actual es bastante más bajo en la medida que los sistemas se vuelven más simples. Cuando miramos las diferencias de rendimiento, son más o menos un poquito más grandes que las que mostraron ustedes en la base de datos. Ustedes hablaban de 14, 15 kilos de soja perdido, 19 kilos de soja por hectárea por año de agricultura. Nosotros estamos midiendo en estos trabajos que trabajan sobre rendimientos máximos, pérdidas de rendimiento un poco mayores, pero vista año a año, bueno, finalmente 200 kilos más, 200 kilos menos. En el negocio de soja, que mostró recién en el análisis económico que finalmente era la única opción, bueno, la soja parece que puede seguir un año más. El tema es que el resultado del rendimiento de un cultivo cualquiera no se entera si lo sembramos sobre la chacra de 1, de 2, de 3 o de 5 años. Se entera de cómo está cambiando la calidad de ese suelo por estar en 1, 2, 3, 4, 5 años. Nadie le dice a la soja, te voy a sembrar en chacra de 9 años, entonces da menos. Da menos porque las propiedades del suelo las propiedades funcionales del suelo se cambiaron y entonces termina penalizando el rendimiento. Y eso no es que el año 1 da 100, el año 2 da 100, el año 7 da 100 y el año 9 da 80. Es un proceso gradual. Es una pequeña diferencia que año a año se va acumulando y en algún momento decimos, oh, da significativo. Entonces lo que hicimos en este caso fue acumular las diferencias. Y lo que les muestro acá es el efecto en soja, en rendimiento, en pérdida acumulada de rendimiento de soja, cuando un predio tiene chacras de soja sembradas sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10 años. Entonces, cuando sembramos soja sobre cabeza de rotación, está bien. El segundo año hay un poquito menos de rendimiento, el tercero un poquito menos. Nadie se está dando cuenta de eso. Ahora, cuando empezamos a sumar lo que perdimos en el segundo, más el tercero, más el cuarto, más el quinto, empezamos a ver que las pérdidas empiezan a ser importantes. ¿Cómo lo resumo esto? Que en realidad en 10 años gastamos para sembrar 10 cultivos y en realidad cosechamos 8. Porque perdimos en el camino 2.600 kilos de soja. Nadie se dio cuenta porque no son 2.600 kilos menos, son 2.600 kilos acumulados en los 10 años. Entonces, esto es lo que vale diversificar el cultivo. Si nosotros sembramos, gastamos para 10 y cosechamos para 9, acá al medio puede caber una paradera. Porque en realidad dejamos de gastar y volvemos a cero el sistema. Y en trigos también. Esto pasa lo mismo en trigo, en el cual la pérdida acumulada se va haciendo cada vez más evidente en la medida que se van acumulando a lo largo del tiempo. Y una cosa que me llamó bastante la atención, miren la forma de la gráfica de soja. Es la que canta menos el deterioro. Claro, necesita más tiempo en manifestar, pero la curva de ascenso es mucho mayor, la curva de pérdida es mayor que la de trigo. Esta es creciente casi que exponencialmente, mientras que la de trigo es más lineal, es más importante, se manifiesta antes, pero casi que perdemos más o menos en 10 años 2.500, 2.600 kilos de trigo más 2.500, 2.600 kilos de soja. Eso es lo que cuesta no planificar bien el uso del suelo. En el caso de trigo gastamos para sembrando 10 cultivos y cosechamos 9,5. Fue menos evidente el efecto en trigo que en soja, a pesar de que nosotros estamos acostumbrados a mirar este pedacito de la respuesta, que es la más importante en trigo que en soja. Entonces, para resumir, y espero que no me manden el mismo mensaje que al final, el sistema de cultivo se ha diversificado, eso es una buena noticia. Esto genera efectos residuales de corto plazo, el antecesor es lo que llamamos efecto antecesor. Ese efecto antecesor está compuesto por los conocidos efectos que tiene sobre la sanidad, la disponibilidad de nutrientes, la cama de siembra, esos son los efectos antecesores. Hay un efecto de largo plazo que se manifiestan de manera positiva cuando la diversidad planificada del sistema
pone en el menú de opciones cultivos que capaz que cuando hacemos la cuenta este año no es el cultivo que va a dar la mayor renta. Lo da en el mediano plazo, lo da en el acumulado. Y por tanto se vuelven relevantes aquellas diferencias de rendimiento que nunca las consideramos importantes porque las midamos cada 6 meses, pero se vuelven relevantes cuando las miramos acumuladas en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Cuantitativamente son más importantes estas diferencias en los ambientes desfavorables que en los favorables. Gracias.